Iglesia de Cristo, reanima tu amor y espera velando a tu augusto Señor. Jesús el esposo, vestido de honor, viniendo se anuncia con fuerte clamor. Si falta en algunos el santo fervor, la fe sea de todos el despertador. Velad, compañeros, velad sin temor, que está con nosotros el Consolador. Quien sigue la senda del vil pecador, se entrega en los brazos de un sueño traidor. Mas para los siervos del buen Salvador, velad esperando es su anhelo mejor. Bien, hermanos, muy buenas tardes. Tengan todos y cada uno de ustedes, reciban saludos por parte de su servidor y amigo Raúl León, predicador en la Iglesia de Cristo que se reúne en Jerécuaro, Guanajuato. Y el día de hoy vamos a compartir con ustedes, ¿verdad?, el tema que está aquí en pantalla, el cual va a llevar por título Hermenéutica Bíblica. Hermanos y amigos, pues será el tema que estaremos estudiando el día de hoy para la gloria y la honra de Dios. Entonces, este tema, hermanos, pues obviamente es un tema indispensable, ¿verdad? Es un tema bien importante que todos nosotros como cristianos y mayormente, ¿verdad?, en predicadores, pues debemos de tenerlo en mente, debemos de estudiarlo, hermanos, ya que es algo que es necesario para toda aquella persona, ¿verdad?, que sea diligente en el estudio de la palabra de Dios. Entonces, para comenzar, hermanos, con este tema, vamos a ver primeramente qué es la hermenéutica, ¿vale? Vamos a ver qué es la hermenéutica o qué significa, ¿verdad?, o qué es esta palabra hermenéutica. Entonces, vamos a ver, hermanos, que la hermenéutica es la ciencia y el arte de la interpretación, ¿vale? La hermenéutica es la ciencia y el arte de la interpretación. Entonces, cuando hablamos de hermenéutica, hermanos, pues es algo importante, es algo que como les dije al inicio, ¿verdad?, debemos todos de tener en nuestra mente, porque cuando hablamos de hermenéutica, pues estamos hablando de la interpretación que le vamos a dar a las palabras de Dios. Entonces, nosotros como cristianos tenemos un papel muy importante, muy importantísimo. ¿Por qué? Porque todo lo que nosotros le hablemos a una persona acerca de la palabra de Dios, pues obviamente va a tener consecuencias, ¿verdad? Como tanto si lo hayamos hecho de forma correcta o si lo hagamos de forma incorrecta. Entonces, interpretar la palabra de Dios es algo necesario y algo importante que todos nosotros como cristianos, ¿verdad?, debemos de saber. Otra definición que tenemos aquí de la palabra hermenéutica es que la hermenéutica es el conocimiento y el arte de la interpretación de los textos para determinar el significado exacto de las palabras. Bien, entonces vean cómo la hermenéutica, ¿verdad?, es algo que nos ayuda bastante, es algo que nos va a apoyar para poder interpretar la escritura, para poder interpretar los textos
de manera adecuada. En muchas ocasiones nos sucede, ¿verdad? Que caemos o podemos llegar a caer en el error de leer un solo texto, ¿verdad? Pero lo leemos fuera de su contexto y ahí, ¿verdad? Es donde cometemos errores de interpretación. Entonces, la hermenéutica, ¿verdad? Es esta ciencia que nos va a ayudar brindándonos los métodos, las herramientas adecuadas para que todos nosotros podamos interpretar la palabra de Dios de la mejor manera, hermanos. Entonces, esto es o esto quiere decir la palabra hermenéutica, la ciencia y el arte de la interpretación. Ahora, vamos a ver, hermanos, cuál es el uso de la hermenéutica en la Biblia. Muchas personas, ¿verdad? Pueden llegar a preguntarse, bueno, ¿y es bíblico eso de la hermenéutica? ¿Acaso existe la palabra hermenéutica en la Biblia? Porque muchas personas, ¿verdad? Pueden llegar a pensar, yo jamás la he visto. He leído desde Génesis hasta Apocalipsis y jamás he visto la palabra hermenéutica. Entonces llegan a cuestionar si es o no bíblica esta palabra, pero la respuesta pues obviamente es que sí. La hermenéutica es un término bíblico y vamos a ver precisamente cuál es el uso que se le da aquí en la palabra de Dios. Y quiero que leamos primeramente este pasaje de aquí de Mateo en el capítulo 1 y versículo 23 que dice de la siguiente forma: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Bien, quizá, ¿verdad? Si alguno aún no ha estudiado acerca de este tema, se va a preguntar, bueno, pero yo no veo que allí diga la palabra hermenéutica, ¿ya? No leo esa palabra en este versículo, pero pues debemos de tener en mente que el Nuevo Testamento fue escrito en griego, ¿verdad? Fue escrito en griego. Entonces, la palabra, hermanos, que encontramos aquí es la palabra traducido, ¿vale? La palabra traducido. Esta palabra viene del griego hermeneo, ¿vale? Y esta palabra, precisamente de aquí, es de donde proviene la hermenéutica, hermanos. Y esta palabra, como lo vimos, ¿verdad? Quiere decir interpretación. O de igual forma también quiere decir traducción o traducido, hermanos. Entonces vemos que esta palabra es bíblica, ¿verdad? Se usa aquí en la palabra de Dios. Y otro ejemplo, ¿verdad? Donde podemos tenerlo un poco más claro es que vamos a ver que nuestro Señor Jesús, él usó, ¿verdad? Utilizó esta palabra, él usó de la hermenéutica para poder interpretar las escrituras. Y lo vamos a ver, hermanos, en este pasaje, en Lucas capítulo 24 y versículo 27. Entonces, es importante, ¿verdad? Mencionar un poco acerca de este pasaje, ¿verdad? Que nos habla acerca de dos, o de hombres, ¿verdad? De unos hombres que iban caminando, ¿verdad? Que iban solos, iban un poco tristes. Y en ese caminar, hermanos, ellos se encuentran a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Él se les aparece. Y aquí en el versículo 27 nos dice aquí la escritura, Lucas 24, 27 dice allí, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Entonces, ¿dónde vemos aquí la palabra hermenéutica, verdad? Y esa la encontramos, hermanos, aquí en la palabra les declaraba. Les declaraba, proviene del griego diermeneo, que de igual forma, hermanos, deriva, ¿verdad?, de la palabra hermenéutica. Entonces Jesús, para poder hablarles a estos hombres, a estas personas, ¿verdad?, de la escritura, pues Jesús aquí nos dice que les interpretó, ya les declaró, les interpretó, les enseñó, hermanos, la palabra de Dios, les enseñó las escrituras acerca, ¿verdad?, de lo que decían de él. Entonces, vemos aquí, hermanos, que esta palabra hermenéutica, ¿verdad?, pues es algo bíblico, es algo que está en la palabra de Dios, no es algo que nos estemos inventando, ¿verdad?,
sino que al contrario, el Señor la enseña, el Señor la utilizó, hermanos, y vemos que se ha venido, que se ha utilizado, ¿verdad? Incluso desde los tiempos de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vamos a continuar, hermanos, con este tema, ¿verdad? Con este tema acerca de la hermenéutica. Y vamos a ver ahora, hermanos, por qué debemos nosotros de estudiar la hermenéutica, hermanos. Y aquí es algo importante, hermanos, porque no estudiar la hermenéutica, ¿verdad?, puede traer graves consecuencias para cada uno de nosotros. Les repito, el no estudiar la hermenéutica puede traer graves problemas. Les pongo un ejemplo. ¿Qué pasaría si un profesionista no está enteramente preparado en lo que tiene que hacer? ¿Qué pasaría con él? Pues lo más lógico, ¿verdad?, es que falle en aquellas cosas que debe de hacer. No va a saber hacerlas, no va a saber llevar a cabo sus labores, su trabajo que tiene. ¿Por qué? Porque no tiene la preparación adecuada, ¿vale? Porque no tiene el conocimiento adecuado. Entonces, lo mismo va a suceder con un maestro de la palabra de Dios, porque el ser maestros también es una profesión, ¿verdad? El enseñar, el compartir, ¿verdad?, estudios bíblicos, hermanos, también tiene que ver con una profesión. Y de la misma forma que si un profesionista no está preparado, va a fallar en su trabajo, lo mismo va a pasar, lo mismo va a suceder con todos aquellos, ¿verdad?, que estemos enseñando, que estemos compartiendo estudios de la palabra de Dios. Si no tenemos esa preparación, pues no vamos a poder, ¿verdad? No vamos a poder interpretar la palabra de Dios de una manera correcta. Es por ello que nosotros necesitamos del estudio de la hermenéutica. Es por ello que necesitamos, ¿verdad?, analizar, estudiar y profundizar en este tema para que de esa forma podamos interpretar la escritura de manera correcta. Y de esta forma, ¿verdad?, también vamos a evitar caer en muchos errores. Hoy hemos visto cómo hay muchos maestros, ¿verdad?, que de un versículo generan una doctrina bíblica, en lugar de hacer, ¿verdad?, lo que enseña la palabra de Dios, cuando dice la suma de tu palabra es verdad. Y hay personas que no, que únicamente toman un versículo y de ese versículo ya generan doctrinas bíblicas y las andan predicando y las andan enseñando. Entonces, ¿qué enseña esto? ¿Qué muestra esto? Bueno, pues esto nos muestra a nosotros que hay una falta de hermenéutica, hay una ausencia de la hermenéutica. Entonces, si hay una ausencia de hermenéutica en nosotros como personas, pues vamos a estar cayendo, vamos a estar cayendo en esos errores que pues obviamente nos pueden llevar incluso a la condenación eterna. Entonces, es importante, hermanos, que nosotros estudiemos la hermenéutica. ¿Y por qué? Bueno, porque también la palabra de Dios nos dice que hay cosas difíciles de entender, hermanos. Es por ello que debemos de estudiar la hermenéutica, porque hay cosas que son difíciles de entender. Y vamos a ver aquí cómo incluso la misma palabra de Dios nos va a decir aquí en la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 3, versículo 16. Veamos aquí lo que enseña la escritura. Dice aquí: casi en todas sus epístolas, obviamente está hablando de las epístolas del apóstol Pablo, ¿verdad? Aquí Pedro dice: casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Entonces, vemos aquí, hermanos, cómo incluso el mismo apóstol Pedro, ¿verdad?, nos está enseñando, nos está haciendo mención, hermanos, que hay algunas cartas, ¿verdad?, como por ejemplo las del apóstol Pablo, donde vamos a encontrar cosas difíciles de entender. Y es algo cierto, hermanos. ¿Por qué? Porque nosotros debemos de tener en mente, hermanos, que lo que se escribió, ¿verdad?, ya en el primer siglo, pues es algo totalmente diferente a lo que sucede hoy.
hay diferentes culturas, ¿verdad? Había un idioma diferente, diferentes costumbres. Entonces, obviamente también van a ser palabras diferentes. Y es aquí, ¿verdad? Donde nosotros tenemos precisamente que utilizar de la hermenéutica para saber bien dentro del contexto, ¿verdad? El por qué se están hablando las cosas. No podemos tomar todo de una manera sencilla, ¿verdad? Como si la Biblia fuera escrita o se hubiese escrito el día de ayer. Al contrario, ¿verdad? Tenemos que investigar, tenemos que indagar, tenemos que profundizar en la palabra de Dios, hermanos, porque si nosotros tenemos una ausencia de la hermenéutica en nuestra vida, esto pues va a ocasionar que nosotros tengamos comentarios, razonamientos o interpretaciones erróneas del texto que estamos estudiando. Así es, hermanos. Yo puedo caer en el error de interpretar un versículo, de hacer comentarios sobre él, de hacer razonamientos de él, erróneos. ¿Por qué? Por no haber, ¿verdad? Aplicado la hermenéutica, ¿verdad? Esos textos o esos pasajes que leemos. Entonces, por esta razón, ¿verdad? Es importante que nosotros estudiemos la hermenéutica, porque hay cosas que a veces para nosotros van a ser muy, pero muy difíciles de entender, hermanos, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿no? Como cuando la palabra nos enseña, ¿verdad? En Mateo, en el capítulo 1, cuando dice que José conoció a María, ¿verdad? Hasta después. Entonces, aquí la palabra conocer, ¿verdad? Hace referencia no solamente a ver, ¿verdad? O a verla ya saludado, conocido, ¿verdad? Para el judío a veces conocer pues, también hace referencia a intimidad. Entonces, son palabras diferentes, son palabras que dentro de la cultura, ¿verdad? Del judío, ¿verdad? Pues esa palabra tiene mucho más significados que los que tiene el día de hoy. Entonces, por eso es importante aplicar la hermenéutica en la palabra de Dios. Otro ejemplo, ¿verdad? Puede ser cuando el Señor, allí en Juan 14:15, ¿verdad? Dice allí, me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, para nosotros, a lo mejor el día de hoy guardar, pues es tomar, no sé, cualquier cosa y meterla en un cajón o ponerla por allí en un lugar donde esté segura. Eso entendemos nosotros por guardar. Pero, pues para el judío, ¿verdad? Guardar, implica el también hacer, ¿verdad? El obedecer algo. Entonces, por eso es importante aquí la hermenéutica. Tenemos que ver, hermanos, o analizar bien el texto, el contexto, hermanos, y en base a ello, pues ahora sí aplicar la hermenéutica e interpretar, ¿verdad? La escritura de la mejor manera para evitar caer en estos razonamientos erróneos acerca de la escritura. Entonces, esta es una razón por la cual nosotros debemos de estudiar la hermenéutica. Ahora vamos a ver, hermanos, otra razón por la cual nosotros también debemos de estudiar la hermenéutica. Y la siguiente razón, hermanos, pues es por causa del pecado, hermanos. ¿Vale? ¿Por qué debemos de estudiar la hermenéutica? Por causa del pecado. Un hermano o una hermana que esté practicando el pecado difícilmente va a interpretar la Biblia de manera correcta. Así es, cuando un hermano o una hermana están practicando el pecado, difícilmente van a interpretar la Biblia de la manera correcta. Les pongo un ejemplo, hermanos, para entenderlo de una mejor manera. ¿Cómo creen ustedes que una persona que tiene problemas de alcoholismo o un hermano que tiene problemas de alcoholismo, cómo creen ustedes que interpretaría Juan capítulo 2 del versículo 1 al 12? ¿Vale? Cuando nosotros leemos Juan capítulo 2 del versículo 1 al 12, allí la palabra nos enseña, ¿verdad?, acerca de las bodas de Canaán. Habla de aquel momento cuando Jesús convirtió el agua en vino. Entonces, si un alcohólico, ¿verdad? Si alguien que está en pecado de borrachera, si alguien que está en pecado de alcoholismo, lee esos pasajes y los interpreta, hermanos,
puesto que él tiene ese problema, puesto que él tiene ese pecado, lo lógico, hermanos, es que diga, no, pues si Cristo vino a hacer el vino, pues entonces vamos a darle al vino. ¿Vale? Jesús mismo hizo el vino, dicen, y ahí está, ¿verdad? Le dio vino ahí a toda esa gente el día de las bodas. Entonces se dan cuenta, hermanos, puesto que él tiene ese problema, ¿verdad? Puesto que él está metido en ese pecado, pues la interpretación no es correcta. Entonces, así pasa, hermanos, en muchos ámbitos de la vida, ¿verdad? Incluso hermanos, por ejemplo, que pueden estar que pueden estar, ¿verdad? Cometiendo adulterio o cometiendo fornicación, pero que cuando leen la Biblia, ¿verdad? Pueden darle otro significado distinto. Pero ¿por qué? Pues por causa del pecado. Entonces, ¿cómo entra aquí la hermenéutica? Bueno, pues la hermenéutica, hermanos, nos va a ayudar ¿a qué? A interpretar la palabra de Dios de la manera correcta. Y ven aquí, ¿verdad? Precisamente lo que nos dice aquí la palabra de Dios. Dice aquí, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Y aquí está, hermanos, es como les decía, ¿verdad? Una persona que está cometiendo pecado, una persona que está viviendo mal delante de Dios, pues difícilmente va a poder interpretar la Biblia de la mejor manera, ¿verdad? Entonces, esto es algo lógico, hermanos. Por ejemplo, ¿no? Cuando se reprende a un hermano que está en pecado, pues lo primero que hace es defenderse, hermano. ¿Y cómo se defiende? Con la Biblia, ¿verdad? Se defiende con la Biblia, pero obviamente lo hace aplicando los pasajes de una mala manera, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa cuando reprendes a un hermano, no? Lo primero que usan, ¿no? Pues se van a Mateo 7. No, pues no juzguéis para que no seáis juzgados. Y primero saca la paja de tu ojo y, o sea, se empiezan a defender, se empiezan a ofender. Primero se ofenden y luego se defienden, hermanos, y empiezan a atacar. Ahí está, allí dice que tú no puedes juzgarme, allí dice que tú no puedes decirme nada. Y empiezan a incluso a atacarte. ¿A poco tú eres perfecto? ¿A poco tú nunca pecas? ¿A poco tú nunca te equivocas? Y ahí está, hermanos, y citan ese pasaje bíblico para defender, ¿verdad? Para tapar su pecado. Pero, hermanos, nosotros cuando aplicamos los términos, ¿verdad? Los principios de la hermenéutica, pues nosotros nos damos cuenta, hermanos, que ese pasaje no está diciendo, ¿verdad? Que no reprenda, ahí no dice no reprendas, ahí no dice no exhortes a algún hermano. Ahí lo que el Señor Jesús, ¿verdad? Está enseñando es que no lo hagamos, pero con hipocresía, hermanos. ¿Vale? ¿Cómo decirle yo a un hermano que no sea borracho cuando yo soy igual? ¿Cómo decirle yo a un hermano que no falte a las reuniones cuando yo también soy un faltista? A eso se refiere el Señor, hermanos, pero no se está refiriendo a que no reprendamos o a que no exhortemos a algún hermano que está cometiendo pecado, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Bueno, por causa del pecado, hermanos, le damos a veces, ¿verdad? Una mala aplicación a la palabra de nuestro Dios. Entonces, por eso es importante que nosotros estudiemos la hermenéutica, hermanos, para evitar precisamente este tipo de errores, hermanos. Y vamos a ver, hermanos, otra razón por la cual nosotros debemos de estudiar la hermenéutica, hermanos, y esto es algo importante, ¿verdad? Porque la hermenéutica también, hermanos, nos va a servir para defender la verdad de las falsas doctrinas, hermanos. Y algo, hermanos, que debemos de saber aquí, ¿verdad? Que la hermenéutica es importante, ya que siempre, hermanos, siempre nos vamos a encontrar con personas que van a estar en contra de la verdad de Dios. Y el estudiar la hermenéutica nos ayudará a mostrar e interpretar de la mejor manera la palabra de Dios, hermanos. Y esto, hermanos, es para la gloria y para la honra de Dios. Vemos o veamos aquí, ¿verdad? Como el apóstol Pedro nos dice aquí en su primera carta, en el capítulo 3 y versículo 15, dice aquí la palabra de Dios, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones
y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Entonces, hoy en día, hermanos, se manejan muchas falsas doctrinas, ¿verdad? Hay gente que dice que el bautismo no es necesario para la salvación. Hay gente que dice que la salvación no se pierde. Hay gente que dice que la tierra jamás va a ser destruida. Hay gente que dice que las mujeres pueden predicar y enseñar en la congregación. Hay gente que enseña, hermanos, que Jesús no es Dios, ¿verdad? Hay gente que enseña no sé, hermanos, hay mucha falsa doctrina, hermanos. Hay mucha gente que está en contra de la palabra de Dios, está en contra de la verdad de Dios. Si nosotros, hermanos, estudiamos la hermenéutica, vamos a tener esa capacidad, ¿verdad? De enseñar y interpretar la Biblia de la manera correcta, hermanos. Vamos a poder enseñar los textos dentro de su contexto, hermanos, y vamos a evidenciar la verdad de Dios. Vamos a poder refutar, ¿verdad? Todas esas falsas enseñanzas, todas esas falsas doctrinas que están en este mundo, hermanos. Pero, ¿qué pasa si hay ausencia de hermenéutica? Si no tenemos la hermenéutica, hermanos, si no estudiamos hermenéutica, pues vamos a caer en los errores también. Vamos a creer, a lo mejor hasta falsas doctrinas. Entonces, de aquí nace, hermanos, esta importancia, ¿verdad?, de que nosotros estudiemos la hermenéutica, la importancia de que aprendamos la hermenéutica para interpretar de la manera correcta, hermanos, y poder defender bien la fe o la palabra de nuestro Dios, hermanos. Entonces, vamos a ver ahora, hermanos, cuáles deben de ser las actitudes necesarias para estudiar la hermenéutica, ¿sale? Actitudes necesarias para estudiar la hermenéutica. Fíjense, hermanos, uno de los errores más comunes en los cuales podemos llegar a caer es en querer estudiar la palabra, pero no para la honra y la gloria de Dios, sino para obtener reconocimiento. Y esa es una realidad, ¿vale? Muchos hermanos incluyo, ¿verdad? Podemos llegar a caer en este error. ¿Por qué quiero estudiar hermenéutica? ¿Por qué quiero mejorar mi predicación? ¿Por qué quiero mejorar mi estudio bíblico? Bueno, pues porque quiero ser mejor que él, porque quiero ser mejor que tal predicador, porque yo quiero ser el mejor de todos, porque quiero seguidores, ¿verdad? Porque quiero que todo mundo voltee a verme. Y esto sería un error, hermanos. Esto sería un error. Esto sería una actitud equivocada. Esto sería algo que no sería agradable delante de Dios. Y era un problema, hermanos, por ejemplo, estaba sucediendo allí en la iglesia, ¿verdad? En Filipos. Vemos aquí en Filipenses capítulo 1, versículo 15. Vean aquí cómo dice la palabra de Dios. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Vean, hermanos, cómo nos damos cuenta aquí de que había algunos hermanos que estaban predicando a Cristo, que estaban enseñando de Cristo, pero no lo hacían, hermanos, con una buena actitud, no lo hacían de buena gana, no lo hacían de buena manera. Ellos lo hacían únicamente por envidiosos, hermanos. Les daba envidia que otros predicaran. ¿Y qué hacían? Pues yo también lo hago porque yo quiero ser mejor que él. Y también, hermanos, lo hacían, ¿qué? Por contienda, o sea, por estar peleando, hermanos. Ya vean cómo hermanos, debemos nosotros de tener cuidado en cuanto a por qué quiero estudiar hermenéutica, ¿vale? Porque si lo queremos hacer para pantallar, si lo queremos hacer para ser mejor que otro, si lo queremos hacer para ganar seguidores, si lo queremos hacer para mostrarle al mundo, ¿verdad? Que soy el mejor predicador o el mejor estudioso de la Biblia, pues entonces esto es incorrecto, hermanos. Esto es incorrecto, ¿verdad? Porque no puede ser posible que tengamos una actitud de presunción, ¿verdad? De soberbia. Entonces, esta sería una actitud mala.
¿vale? No adecuada para lo que el Señor busca. Entonces, no podemos nosotros caer en este error, hermanos. Entonces, ¿cuáles deben de ser entonces las actitudes, verdad, que nosotros debemos de tener para estudiar la hermenéutica, hermanos? Bueno, pues algo que debemos de tener, hermanos, es que siempre debemos de hacerlo con respeto, hermanos, ¿vale? Una actitud necesaria para estudiar la hermenéutica es que siempre debemos hacerlo con respeto, hermanos. Y aquí viene algo importante, hermanos. Debemos siempre tener en nuestra mente y en nuestro corazón que cuando nosotros estemos interpretando, no estamos interpretando un libro cualquiera, no estamos interpretando un libro de matemáticas, no estamos interpretando un libro de español, no tenemos un libro de física o no tenemos un libro de química. El libro que tenemos, hermanos, contiene las palabras de Dios. Es el mensaje de Dios el que nosotros estamos interpretando, hermanos. ¿Y qué pasa, hermanos? Que si tenemos un error en nuestra interpretación, podemos llevarnos, hermanos, o podemos caer en la condenación. Yo recuerdo al apóstol Pablo cuando le manda ya la carta a los Gálatas en el capítulo 1 del versículo 6 al 9, ¿verdad? Allí el apóstol Pablo les habla acerca de los que estaban, ¿verdad? Estaban cambiando el mensaje del evangelio. Y el apóstol Pablo les dice allá a los hermanos, mas si aún nosotros, dice, o un ángel del cielo les anuncia un evangelio diferente, el tal sea anatema. Entonces vean, es caer bajo maldición. La palabra anatema, ¿verdad? Quiere decir maldito. Entonces, ¿a qué voy con esto, hermanos? Lo que estamos interpretando, hermanos, tiene que ser tal cual lo ha dicho Dios, ¿vale? Tenemos que hacerlo de la manera correcta, de una manera eficaz y precisa, hermanos. No podemos tener errores, no podemos cometer errores, porque el más mínimo error puede llevarnos a la condenación eterna. El más mínimo error nos puede llevar al infierno, hermanos. Así que debemos tener cuidado con aquello que estemos interpretando, hermanos, y siempre debemos de hacerlo con todo el respeto del mundo, hermanos. Con todo el respeto del mundo, sabiendo, hermanos, que lo que estoy hablando o que lo que estamos hablando es de Dios, hermanos. No es de un ser humano, es de Dios. Dice ahí la segunda carta de Pedro 1:21, ¿verdad? Segunda carta de Pedro 1:21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Vale? Segunda de Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios. Entonces, cuando nosotros, hermanos, predicamos, enseñamos la palabra de Dios, estamos siendo los intérpretes de lo que Dios quiere decir, ¿vale? Por un lado está Dios, estamos nosotros como intérpretes y de este lado está el oyente, ¿verdad? O aquella persona a la que le estemos predicando el mensaje de Dios. Entonces tenemos que tener el respeto, ¿vale? No hablar más allá de lo que está escrito. Como dice el apóstol Pedro también, si alguno hable conforme a las palabras de Dios. Hay que tener cuidado, hermanos, de no meterle nuestras propias ideas, de no meter nuestros propios razonamientos, no caer en el error de decir es que yo siento que esto es correcto, es que yo pienso que aquello es bueno, y es que yo me imagino que si lo hacemos así va a ser correcto. No, hermanos, no. Hay que respetar la palabra de Dios, hay que sujetarnos a la palabra de Dios, y esta es una actitud de respeto la que debemos de tenerle a la palabra de Dios. Dice aquí, Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, ojo, no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros
los creyentes. Entonces, vean, hermanos, la palabra que hemos recibido también nosotros no es palabra de hombre, ¿vale? No es palabra de hombre la que yo recibí y no es palabra de hombres la que enseñamos a las demás personas. Es palabra de Dios, por lo cual debemos de tener una actitud de respeto, hermanos, hacia ella. Así que esta es una actitud, ¿verdad?, para estudiar la hermenéutica. Es necesario, hermanos, que para estudiar la hermenéutica siempre lo hagamos con respeto, hermanos. Vamos a ver, hermanos, otra actitud, ¿verdad?, que debemos de tener para estudiar la hermenéutica, y es que debemos de tener humildad y debemos de tener un temor reverente, hermano, ¿vale? Tener humildad y un temor reverente. Fíjense lo que nos dice aquí, hermanos, Isaías en el capítulo 66, y voy a leer el versículo 2 que dice así: mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, vean, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Entonces, vean, hermanos, nosotros debemos de tener humildad y debemos de tener un temor reverente hacia la palabra de nuestro Dios, hermanos. Entonces debemos de tener temor por la palabra de Dios, ya que lo que vamos a interpretar es algo dicho por Dios mismo. Les pongo un ejemplo, hermanos. A veces sucede que alguien, hermanos, alguien, un amigo, un compañero, lo que sea, va y dice algo que nosotros no dijimos. ¿Vale? Les pongo un ejemplo, que llegue uno de mis amigos con otro amigo, no, pues Raúl anda diciendo que esto y esto y esto, pero resulta que no es cierto. Entonces, cuando yo me entero qué pasa, me molesto, ¿verdad? Porque yo voy y le digo, no es cierto, yo no dije nada, yo no hablé así, yo nunca dije nada, yo nunca mencioné nada, este es un mentiroso. O sea, nos da coraje, hermanos, nos da coraje que alguien hable palabras que nosotros no dijimos. Ahora imagínense Dios, hermanos. Imagínense el Señor, imagínense el Dios Todopoderoso. Nosotros, hermanos, hablamos en su nombre, ¿vale? Y cuando estamos predicando, cuando estamos enseñando, decimos, así ha dicho Dios, ¿verdad? O así dice la palabra de Dios. Eso es lo que normalmente solemos decir al predicar la Biblia, al predicar el mensaje de Dios. Ahora, qué terrible, ¿verdad? Que Dios diga, yo no dije nada, ¿verdad? Yo no quise decir eso que tú estás enseñando. Si a nosotros nos da coraje que alguien diga cosas que no decimos, imagínense, hermanos, el sentir de Dios, ¿verdad? Tantos y tantos y tantos maestros predicando en su nombre, hermanos, cosas que él no dijo, cosas que él ni siquiera enseñó, cosas que no pasaban por su mente. Entonces, esta actitud, hermanos, para estudiar la hermenéutica es importante, tener humildad, hermanos, no creernos un sabelotodo, ¿verdad? No creernos que yo sé más que todo mundo, no, al contrario, hermanos. Hay que dejar que la palabra nos enseñe, ¿verdad? Hay que dejar que el texto nos enseñe, hay que aplicar todo lo necesario, hermanos, en cuanto a la exégesis hermenéutica, ¿verdad? Para poder, ¿verdad?, interpretar la Biblia de la mejor manera. Pero, hermanos, hay que hacerlo con humildad y hay que hacerlo con temor, hermanos, ¿vale? Con temor. A veces escuchamos a predicadores, ¿verdad? Yo en 10 minutos me preparo un mensaje. 15 minutos yo ya tengo mi prédica, ¿verdad? Yo no necesito estudiar, yo no necesito de mucho tiempo para preparar un mensaje. No, hermanos, ¿verdad? Necesitamos estudio, necesitamos disciplina, necesitamos estar allí durante horas, hermanos, estudiando la palabra de Dios para poder interpretarla de la mejor manera. Entonces, esto es tener temor, hermanos, ¿verdad? Antes de dar el mensaje, uno sigue sintiendo ese miedo, ese temor de equivocarse, ¿verdad? De fallar, y eso es algo importante, hermanos. Entonces, si nosotros queremos estudiar, ¿verdad?, la hermenéutica, pues esta debe de ser una de las actitudes que debemos de tener, humildad y un temor reverente, hermanos. Y pues vamos a ver una última
actitud que debemos de tener para poder estudiar la escritura, hermanos, y esta actitud es que debemos de amar la verdad, hermanos. Debemos de amar la verdad. ¿Por qué les digo esto, hermanos? Porque si no nos gusta la verdad, pues no vamos a interpretar bien, ¿vale? Si cuando Dios dice ama a tus enemigos, para mí es, no, ahí dice que no los ame, pues entonces de nada sirve, hermanos, ¿vale? ¿Por qué? Porque pues no voy a poder interpretar, no voy a poder dar el mensaje correcto. Y algo necesario para estudiar hermenéutica, pues es precisamente, ¿verdad? Que nosotros amemos la verdad aunque esta duela, ¿verdad? Aunque esta ofenda, aunque esta verdad no nos guste, aunque esta verdad a veces nos incomode o nos haga sentir mal, pues aún así, ¿verdad? Nosotros debemos de amar esta verdad, ya que pues esta verdad pues, nos trae vida eterna, ¿verdad? Entonces, fíjense cómo nos dice aquí la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 19 y 20, dice aquí, y esta es la condenación que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Entonces, fíjense, hermanos, un problema que hay en las personas, un problema que hay en los hombres, como dice aquí, es que están amando más las tinieblas que la luz. Es decir, que la gente ama más la mentira, ama el error, ama las cosas malas que hay en este mundo. Y esto no puede ser así, ¿verdad? Con todo aquel estudiante de la palabra de Dios. Entonces nosotros, hermanos, al contrario, debemos de estar siempre dispuestos a predicar la verdad, a amar la verdad. Y como les digo, aunque nos duela, aunque nos incomode, aunque a veces nos haga retorcernos, hermanos, pero siempre debemos de estar dispuestos con esta actitud, ¿verdad? De amar lo que dice, lo que enseña la palabra de Dios, nos guste o no nos guste, hermanos. Entonces, esta es la última actitud, ¿verdad? Necesaria para estudiar la hermenéutica, hermanos. Y bien, ¿verdad? Pues hasta aquí vamos a dejar, hermanos, este tema. Vamos si Dios permite, ¿verdad? Subir el mismo tema, ¿verdad? Pero una clase número 2. Entonces espero que sea de edificación, ¿verdad? Para todos ustedes y pues así como lo ha sido para mí. Entonces reciban saludos todos, hermanos, y pues que la paz de Dios esté con todos y cada uno de ustedes, hermanos, y saludos y que Dios les bendiga.